Bienvenidos al Teatro Invita, ciclo de entrevistas con los candidatos a la gobernación. Mi nombre es Israel Rodríguez Sánchez, soy periodista y profesor en la Escuela de Comunicación del recinto de Río Piedras. Me acompaña hoy la doctora Melody Fonseca Santos de la Facultad de Ciencias Sociales. Bienvenidos a todas y todos. Gracias a Israel Rodríguez Sánchez, gracias también al Teatro de la Universidad por esta gran iniciativa en la que vamos a poder tener un intercambio crítico. En esta ocasión nos acompaña el candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau, con quien estaremos conversando sobre su propuesta para la cultura del país y por supuesto también para la Universidad de Puerto Rico. Bienvenido. Saludos, doctora. Un placer estar con usted, con el profesor, y un placer de participar en este evento. Muchas gracias. Gracias. Bienvenido. Primero que todo, licenciado, ¿cómo usted define cultura y qué cosas distintas haría a la que han hecho los otros partidos para promover el quehacer cultural en Puerto Rico? Para mí la cultura es la manifestación de la identidad que nosotros tenemos como pueblo, que incluye nuestra historia, que incluye nuestras aspiraciones, que incluye nuestros anhelos y que se manifiesta en distintas instancias, no solamente sociológicamente, pero en particular en la parte de las artes, de una manera que expresamos lo que somos como pueblo y lo que somos como nacionalidad. Muy bien, y en ese sentido, ¿cuál sería la agenda concreta que trae el Partido Independentista Puertorriqueño y usted de ser gobernador para, ¿verdad?, generar esa idea de cultura puertorriqueña, para fomentarla, para financiarla también? Mira, en primer lugar, como te planteo, como identifico la cultura como esas raíces que son la base de nuestra identidad como pueblo, el Partido Independentista históricamente ha tenido un compromiso con el fortalecimiento de la cultura en sus diversas manifestaciones. En el programa de gobierno que yo he presentado, que es un proyecto de país, Patria Nueva, nosotros no solamente hemos planteado la creación de un fondo especial para la protección y el estímulo para las artes, fomentar las artes escénicas y aprobar leyes proteccionistas con respecto también a las artes escénicas, como también lo que tiene que ver con los filmes y la industria de cine en Puerto Rico. Hemos manifestado que no puede haber control del Estado con respecto al contenido artístico y cultural. Son dos elementos distintos, pero que están atados en gran medida. Y por lo tanto, tiene que haber un respeto máximo a la expresión artística, tanto a nivel de las profesionales como también comunitariamente. Hemos establecido en el programa de gobierno una alianza y un vínculo con el Departamento de Educación, no solamente para fomentar las artes y la cultura dentro del Departamento de Educación, sino también para fomentar el que los jóvenes se integren desde el punto de vista comunitario en alianza con otros sectores que se manifiestan en las artes y en la cultura, para que precisamente se vayan integrando y vayan fortaleciendo esos modelos de expresión cultural que existen. Finalmente, hemos planteado también la necesidad, en el caso de la cultura, de hacer un acervo completo de lo que son las obras de arte en Puerto Rico y tener una política de protección, esos productos de una legislación que presentamos Denis Márquez y yo, luego de que vimos que con el cierre de algunas escuelas o el intento de privatizarlas, se estaban comprometiendo obras artísticas y murales que estaban contenidos en esos lugares. En ese sentido, ¿hay alguna propuesta para contratar, digamos, más maestros de arte en las escuelas? Que suele ser un problema, no hay suficientes maestros o no en todas las escuelas hay maestros de arte para fomentarlas. Así es, mira, el compromiso es, como parte del modelo de desarrollo educativo en Puerto Rico, una revisión curricular que incluya el fortalecimiento de los renglones que tienen que ver con las artes, el deporte, lo que es la música. Esos son modelos de educación que se han ido desmantelando con respecto a lo que ha sido la visión de pasadas administraciones, de que aquí hay que enfatizar exclusivamente en matemáticas, ciencia, inglés, y eso ha provocado que muchos estudiantes que no se encuentran con la aptitud de poder integrarse en esas corrientes, entre comillas, tradicionales, se encuentra sin espacios dentro del proceso educativo y eso propende a la deserción escolar. Yo pretendo fortalecer las áreas en donde esos programas se han desmantelado y en el área de las artes, la cultura, es un área esencial, no solamente porque yo creo que eso contiene un elemento de desarrollo social, de desarrollo de la identidad que somos como pueblo, pero un elemento que no se toca lo suficiente cuando se maneja el tema del arte es que es un renglón económico importante. En la medida en que tú fortaleces las propuestas culturales y artísticas, en esa medida no solamente estás promoviendo económicamente en Puerto Rico el consumo de ese tipo de entretenimiento y ese tipo de expresión, pero también cuando atraes en el renglón turístico la visita de personas fuera de Puerto Rico, tienes que ofrecerle como parte de la oferta turística la riqueza cultural que tiene el país.
Y en ese sentido, ¿de qué manera, más allá de la expansión de este plan a través de la educación formal, pero también a la hora de acercarse a las comunidades, cuál sería la propuesta para descentralizar las artes, es decir, para llevarlas más allá del área metro y plantearla pues en comunidades en las zonas más rurales? ¿Cuál sería la manera que ustedes plantearían para llegar? Específicamente hay 2 renglones en el programa de gobierno que toca precisamente el desarrollo, fortalecimiento de las artes a nivel comunitario. Tiene que ver con el desarrollo de la exposición de lo que es el arte fílmico y lo que tiene que ver con los filmes documentales, pero también lo que son artes escénicas y lo que tiene que ver con música, teatro, baile. Así que en ese sentido hay un modelo sí de desarrollo comunitario en donde ahí es que yo integro el tema del desarrollo escolar y el desarrollo de lo que puede ser el Departamento de Educación en esos currículos, porque en esas comunidades escolares puedes ocupar espacios para también expandir la oferta de teatro, que no solamente se mantenga en lo que son las áreas tradicionales o las zonas metropolitanas, sino que puede llegar a otros lugares. Eso expande horizontes con respecto al desarrollo no solamente académico, sino también lo que somos como sociedad. Y eso desarrolla el proceso de tener el contacto con arte, también desarrolla unas empatías, desarrolla una conciencia, desarrolla además elementos críticos, porque mucha de la expresión artística y cultural contiene elementos críticos de cómo somos como sociedad. Así que parte del programa específicamente toca el tema de ese fortalecimiento. Licenciado, el patrimonio edificado del país, que ya estaba en muy mal estado, ha sufrido mucho con los huracanes y con los terremotos. ¿Cómo ustedes manejarían eso? Mira, nosotros creemos en que más allá de la infraestructura verde que está contenido en el Programa de Desarrollo Ambiental y Protección de los Recursos Naturales, hay un elemento en el programa de gobierno que trata de infraestructura gris. Nosotros somos un país territorialmente, ¿verdad? Somos una isla y por lo tanto tenemos que revitalizar aquellas áreas que son cascos urbanos que están impactados por la construcción. Yo he propuesto que esto no es contrario a lo que es el fortalecimiento del desarrollo, de la construcción y ese renglón de la economía, pero no puede ser a base del expansionismo y el desparramamiento del cemento. Así que lo que yo he propuesto es para inyectar al renglón económico de la construcción un proyecto de revitalización de aquellos sectores que han sido ya impactados por la construcción y que se deben revitalizar. Como parte específica ya de tu pregunta, obviamente en el tema de las estructuras que tienen un valor histórico y que tienen unos elementos que son espacios culturales, que esos hay una obligación como patrimonio del país de revitalizarlos, de rehabilitarlos y que estén disponibles para su uso y disfrute desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista de lo que son las artes y la cultura. Teniendo en cuenta que el sistema de la UPR tiene 11 recintos, ¿no? Y que además es un espacio de producción cultural importante, ¿de qué manera usted ve que se puede vincular el trabajo que se hace desde los distintos recintos de la universidad para ambas cuestiones, tanto la agenda cultural, la agenda política cultural, pero también para la restauración del patrimonio? Mira, rápidamente te voy a decir algo. Yo soy producto de la Universidad de Puerto Rico, lo llevo orgullo, no solamente porque estudié aquí, pero mis abuelos vivían en la calle Mayagüez, aquí cerca. Y nuestro entretenimiento cuando veníamos a visitar a mis abuelos era precisamente visitar la Universidad de Puerto Rico con sus ofertas culturales, con sus ofertas de museo, con sus ofertas musicales. Y eso fue nuestro contacto de niños. Este era nuestro patio cuando veníamos a visitar a abuelos y abuelas. Y menciono eso porque creo que eso es algo que, como ahorita me estabas preguntando sobre el tema del impacto comunitario, la universidad en sus distintos recintos tiene que ser un foco a nivel regional de donde están ubicados esos recintos con respecto a esas ofertas culturales que sean accesibles a la ciudadanía y que al mismo tiempo va a desarrollar artistas y que va a desarrollar las personas que se ofrecen como parte de la oferta cultural. Yo creo en 11 recintos, yo no creo en cerrar recintos. Y yo creo en el fortalecimiento económico del sistema universitario para fortalecer los programas académicos, en particular, como señalaste, el tema cultural. Yo creo en retomar la fórmula del 9.6 que se dejó en suspenso bajo la administración de Alejandro García Padilla. Creo en combatir los recortes de la Junta de Control Fiscal. En estos últimos años le ha costado el presupuesto de la universidad $300 millones. Los recortes presupuestarios con respecto a la fórmula son cerca de $550 millones. Estamos hablando de un recorte presupuestario de $850 millones al primer y principal centro docente del país. Así que eso ha tenido también su impacto en aquellas ofertas académicas
que son las que se quedan al margen, y entre ellas tiene que ver la cultura. Yo creo en fortalecer el presupuesto de la universidad. Como legislador presenté legislación para que se considerara la Universidad de Puerto Rico como servicio esencial y tratar de protegerla del intento de la Junta de Control Fiscal de continuar recortando su presupuesto. Es una batalla que ya yo he estado dando y que estoy dispuesto a continuar dando. Licenciado, ¿de dónde va a sacar fondos para la cultura cuando bajo la Junta de Control Fiscal y en tiempos de crisis económica la cultura es vista como algo insignificante o de menor valía? Bueno, primero yo tengo que adoptar la política pública que me corresponde como gobernador y eso va a enfrentarse, sí, a la visión que tiene la Junta de Control Fiscal. La Junta de Control Fiscal tiene una visión de que ellos son una agencia de cobro de bonistas buitres y que a falta de sombreros corta cabezas. Y las cabezas que están cortando son las ofertas académicas para nuestros jóvenes, para nuestros niños, expresiones culturales, deportivas, artísticas, lo que tiene que ver también con historia, con humanidades, con aspectos laborales. Así que lo que yo he planteado con respecto a la Junta es una política pública de cese al pago de las obligaciones con respecto a los acreedores, crear una crisis político-cívico-gubernamental que esté dirigida a no pagarle a la Junta el presupuesto que nos obliga a promesa y eso generar una confrontación de incumplimiento con la ley promesa que obliga al Congreso a revisitar la idea de que este es un ente penalizante que se debe eliminar. Más allá de eso, sí tengo proyectos de desarrollo económico que van a permitir tener unos ingresos, particularmente una revisión a los aspectos contributivos que permitan mayores recaudos al gobierno de Puerto Rico y priorizar en aquellas áreas en donde yo entiendo que hay que priorizar y que en el pasado ni en el presente se está haciendo. Teniendo en cuenta que en enero estaremos seguramente ante la crisis de la pandemia, ¿de qué manera usted cree que usted podría comenzar a implementar la agenda cultural y la política pública hacia la cultura con las limitaciones que esto implica? Mira, yo creo que es importante, primero hay unos aspectos que si continuamos con la pandemia y el distanciamiento social, habrá que repensar las ofertas artísticas y culturales desde los nuevos modelos de distanciamiento. Sin embargo, yo también pienso comenzar a repensar la política pública que ha establecido este gobierno con respecto a los cierres de actividades sociales, porque aquí lo que ha habido es una política pública que ha respondido a quien ha sido más efectivo en el cabildeo. Por eso yo no puedo comprender la explicación de que tú autorizas que se abran los cines, pero no autorizas que se abran los teatros. Y si los teatros se van a abrir bajo unas limitaciones de público, el gobierno debe pagar entonces un subsidio complementario para fomentar la producción de obras teatrales, por ejemplo, o musicales, que van a tener, por la limitación que impone el gobierno, menos capacidad de poder llenar un teatro, pero que necesitan esa oferta cultural y que necesitan que existan esos talleres de trabajo para quienes se dedican a eso. Así que creo sí en un subsidio con respecto al daño que se sufre por las imposiciones del distanciamiento social y que se normalice de alguna manera dentro de lo que es una condición extraordinaria de la pandemia, las actividades sociales, en este caso culturales, que se tienen que ofrecer. O sea, ¿usted favorecería que se amplíen entonces las actividades culturales permitidas? Así es, pero tiene que ser de una manera viable. Si no es lo mismo que un cine que compra el filme en lata y lo que tienen que hacer es que un técnico lo coloca y pone la película, a lo que es una producción teatral que requiere el pago no solamente de los espacios, sino también de la producción de los artistas, de los promotores, y por lo tanto tiene que haber de parte del gobierno un tratamiento particular a ese tipo de gestión artística y tiene que existir, por lo tanto, lo que se refería a un complemento subsidio para reparar lo que es la limitación de tener ingresos en la venta de taquilla, de otra manera recibir ese ingreso y fomentar el que se lleve a cabo esa actividad. O sea, que bajo su administración se podrían dar exenciones a artistas o para eventos artísticos. Así es, se podrían dar subsidios, créditos contributivos, por ejemplo, en el caso de la industria de filme, ellos prefieren créditos contributivos porque el gobierno suele ser tan lento pagando cuando se trata de subsidios que les viene más beneficioso el recibir créditos contributivos que están más garantizados. Eso tendría que dialogarse con la industria, particularmente del teatro, porque ya sería una experiencia muy particular y distinta a la de otros sectores de la expresión artística. Para ir ya finalizando, me gustaría que nos compartiera, que tomara el espacio para compartirnos su opinión sobre la educación con perspectiva de género, pero más allá del espacio escolar, ¿no? ¿Qué implica esto de una manera
que atraviesa las instituciones del gobierno, incluso también los espacios culturales, por ejemplo. ¿Cuál sería su visión sobre esto? Bueno, mi programa de gobierno en tema de perspectiva de género tiene una visión transversal en todos los elementos de los distintos capítulos que tiene el programa. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, en el tema de derechos de la mujer se incluye particularmente el tema de independencia económica de la mujer como un elemento importante porque las mujeres que están sometidas a procesos de violencia en gran parte tienen una dependencia económica con quien es el abusador o tienen una dependencia emocional. Así que hay que fortalecer también los elementos del apoyo psicológico, fortalecer las instituciones no gubernamentales. En el programa de gobierno tiene específicamente en el tema de desarrollo cultural y de las artes el que se tiene que integrar y respetar los derechos de la equidad de género y las protecciones que tiene que haber para las manifestaciones artísticas de las comunidades LGBTQ+, entre otros. Así que ciertamente eso está integrado en particular en el tema de arte, pero está integrado en distintas partes del programa de gobierno. Como señalaste, en educación está, pero está también en otras áreas porque tiene que tratarse como una política pública general en términos de la ejecución del gobierno en Puerto Rico. Sí. Me llamó la atención que su programa de gobierno, en la parte de cultura, habla de la integración de esa diversidad, ¿verdad? Y de todos los grupos minoritarios. ¿Cómo harían eso? Bueno, yo creo que lo principal sería evitar lo que es una cultura política de censura, de pasar juicio por el contenido de la expresión artística. Por eso yo decía hace un rato que no debe ser una expresión cultural oficialista. Y en eso yo creo que lo que hay que hacer es respetar la identidad de cada ser humano con la misma dignidad y el derecho que tienen a su expresión, en este caso desde el punto de vista artístico. Y por eso lo contiene particularmente en el área de las artes, porque hay gobiernos que expresan creer en las expresiones artísticas, valga la redundancia, pero luego están pasando juicio cuáles son las adecuadas y cuáles son las que se ajustan a una visión filosófica e ideológica del gobierno de turno. ¿Y usted favorecería que todas las agencias de cultura se consoliden en una sola agencia o ministerio, o cómo trabajaría? Yo evaluaría con mucho cuidado eso, porque yo creo que cada expresión cultural tiene un espacio y unas necesidades muy particulares. Vuelvo al tema de la industria fílmica. La industria fílmica ahora mismo está bajo el DEC, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, que básicamente trata a la industria fílmica como un programa más. Se debe volver, por ejemplo, a la Comisión de la Industria del Cine en Puerto Rico. En el caso de otras manifestaciones artísticas, debe mantener una autonomía con respecto al manejo de las necesidades de lo que son las artes escénicas, de lo que pueden ser las artes plásticas, de lo que puede ser la música, no creando entes burocráticos, pero sí respetando la autonomía de funcionamiento de cada uno de ellos, porque sus necesidades son distintas en cada una de sus manifestaciones. Partiendo de lo que plantea el compañero Israel Rodríguez y atendiendo la cuestión de los grupos minoritarios en Puerto Rico, ¿cómo también su plan busca incluir a las comunidades afrodescendientes en el país, sobre todo intentando, ¿verdad?, pensarlo como una cuestión identitaria puertorriqueña mucho más amplia? En el programa de gobierno se establece en el tema de educación el que se incluye en el currículo escolar lo que es la educación de derechos humanos. Eso es un modelo que desarrolló las Naciones Unidas y que se ha utilizado en distintos lugares del mundo, en donde básicamente se ofrecen cursos especializados sobre el tema del racismo, la xenofobia, la exclusión de comunidades LGBTQ+, el tema del género, en donde se desarrolla un currículo completo y que incluso da participación luego a competencias, torneos de oratoria, de escritos, con otras entidades educativas del resto del mundo. Así que está integrado desde esa perspectiva. Naturalmente, eso también tiene su correlación con el tema de la expresión artístico-cultural. En Puerto Rico existe racismo, que no sea el racismo que se manifiesta como el que se ve en la guerra racial que existe en los Estados Unidos de forma mucho más directa y tan violenta, pero eso no deja de decir que existe y por lo tanto hay que combatirlo desde la raíz en el proceso educativo y que se exprese en lo que debe ser un elemento crítico social de las expresiones artísticas. Sí. Sobre la universidad, vamos a ver el tema de la universidad. La política partidista estaba muy inmiscuida en los asuntos del sistema universitario. ¿Cómo usted ve este problema y cómo se podría atender? Veo el problema claramente desde que fui estudiante de la universidad. Es un botín de guerra de los partidos políticos que diseñan nuevas estructuras de gobernanza que se ajusten a tomar el control del gobierno y las estructuras centrales de la Universidad de Puerto Rico. Por eso yo favorecí, soy coautor del proyecto que surgió
precisamente de la comunidad universitaria para reformar las estructuras de gobernanza de la Universidad de Puerto Rico. Se presentó este cuatrenio, aunque no se aprobó por obviamente la resistencia que existe y particularmente una resistencia que se fundamenta en que todo gobierno quiere tener una universidad del Estado que sea dócil y que no sea un ente que fomente el choque de ideas, que sea crítico, que sea contestatario a las políticas públicas. Yo creo en una Universidad de Puerto Rico que sea verdaderamente independiente y autónoma, que sea accesible, que sea plenamente democrática. Y en esas estructuras de gobernanza debe haber mayor participación democrática de las comunidades universitarias y no haber injerencia de elementos que tienen que ver con el gabinete del gobierno de turno, que tiene que ver con jefes de agencia que no tienen ningún vínculo con el tema de la Universidad de Puerto Rico y sin embargo tienen una silla en la toma de decisiones de la misma. Así que favorecí ese proyecto de ley, al igual que adelanto que también tengo un compromiso con el proyecto que busca proteger las pensiones de los docentes en el sistema universitario en Puerto Rico. ¿Cuál sería, verdad, si usted pudiera comunicarnos, cuál es la propuesta cultural de usted, de su partido, pero sobre todo, cuál es la visión? Si pudiera así como resumirlo, ¿cuáles serán esos puntos principales? Bueno, yo te diría primero el tema de fortalecer los programas culturales en sus distintas manifestaciones, porque hay un problema, lo hablamos hace un rato, de financiamiento, un tema de que se han debilitado los espacios y las expresiones artísticas y culturales en Puerto Rico. Número 2, yo creo en la protección al máximo de la expresión y por lo tanto que no existe una política oficialista de controlar la expresión artística en el país que responda a determinada visión. Yo creo en la riqueza. Si tú me dices cuál sería ese panorama que usted quisiera ver, yo quisiera ver la más amplia diversidad de las expresiones artísticas que vayan desde los escenarios más espectaculares como es el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, como en las comunidades más pobres, más aisladas, que puedan todos tener un contacto en toda su diversidad, en todas sus manifestaciones. Y ese sería mi motor en términos de una política pública de acceso a la cultura y a las artes y además de fortalecerlas en términos económicos con programas que respondan a lo que va a ser una nueva circunstancia con el tema de la pandemia ahora. Bien. Y para el Departamento de Educación, usted favorecería que el secretario de Educación sea un puesto a 10 años para que pase, para sacarlo un poco de los vaivenes de los cuatrenios, ¿o cómo lo ve? No, mira, el problema de eso es que cuando yo pienso en algunos secretarios o secretarias que han pasado por el departamento, creo que un año fue demasiado. Pensar que iban a ser 10 es una tortura. Así que yo creo que lo que hay que pensar es que los secretarios del gabinete, de las agencias de gobierno, se utilice un criterio de mérito al momento de reclutamiento en consulta estricta mediante leyes aprobadas, en donde le dé participación en el tema del secretario de Educación al magisterio, que le dé participación a padres, que le dé participación a la comunidad escolar, a los psicólogos escolares, a los trabajadores sociales, que cada componente de las comunidades escolares tengan una participación en la selección de quién va a ser el secretario de Educación y que esté adscrito a los más altos niveles de escrutinio riguroso. Eso va de la mano también con descentralizar el sistema educativo del país. Ya ustedes vieron la última noticia que se perdieron $82 millones del Departamento de Educación en salarios de personas que ya no estaban trabajando en el departamento. Esa alta burocratización, al igual que los niveles tan bajos de supervisión que existen por la politización que también hay en el departamento, hay que eliminarlo. Eliminaría puestos de confianza, eliminaría la contratación excesiva, devolvería autoridad a las comunidades escolares sobre cómo se usa su presupuesto, que la autoridad recaiga en quien tiene la mayor responsabilidad, que es la comunidad escolar. Bueno, ya nos queda poco tiempo, así que le vamos a pedir que en un minuto Juan Dalmau se dirija, ¿verdad?, hacia la Universidad de Puerto Rico. ¿Cuál es su plan para la universidad? Ya nos ha mencionado distintas cosas y hemos ido conectando con cuestiones más generales como la cultura y la educación, pero concretamente, ¿cuál es el plan de Juan Dalmau para la Universidad de Puerto Rico? Bueno, para la Universidad de Puerto Rico, mi plan, como señalé, es garantizar su verdadera autonomía, que significa proteger económicamente el presupuesto de la universidad, fortalecer su oferta académica, el que haya participación democrática en los aspectos de gobernanza y el que no dependa del dinero que tenga en el bolsillo, el poder tener una educación de excelencia que ofrece la Universidad de Puerto Rico. En mi casa éramos 4 hermanos, mami era empleada pública, papi era un pequeño comerciante en Cagua. Si no llega a ser porque la universidad se nos era accesible, no podíamos estudiar los 4 a nivel universitario, de bachillerato y luego estudios posgraduados. Eso yo se lo debo a la Universidad de Puerto Rico y por eso tengo un compromiso con la misma.
Y por eso he planteado en el pasado que aunque los programas de gobierno tienen su espacio en el debate de las ideas, también hay que examinar el historial de cada uno de los candidatos y el carácter, dónde han estado cuando, en el caso de la universidad, más han necesitado. De ahí yo pongo mi historial para el escrutinio de los electores. Bien, muchas gracias por acompañarnos, licenciado. Bueno. Invitamos al público a que se continúe en sintonía con el Teatro Invita, ciclo de entrevistas con los candidatos a la gobernación, y que nos sigan en las redes a través de Teatro UPR en Facebook, Instagram y Twitter. Hasta pronto y los esperamos.